María del Pilar Hurtado pidió asilo político en Panamá. La exdirectora del DAS está salpicada por las chuzadas y seguimientos ilegales. El gobierno de Panamá le otorgó esta tarde el asilo territorial a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, pieza clave en el escándalo de las chuzadas del DAS a magistrados, periodistas y otras personalidades del país. En este caso, el gobierno de Panamá está utilizando esa misma figura conquista de la humanidad para proteger a un perseguidor. La Cancillería de ese país dice que la exfuncionaria corría peligro. Sin duda, el caso de las chuzadas del DAS es tal vez el ataque contra la libertad de prensa más grave que se ha presentado en Colombia en los últimos 10 años. El asilo político que Panamá le otorgó a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, sigue causando revuelo en el vecino país. En las últimas horas, estudiantes universitarios salieron a protestar contra la decisión del gobierno. El asilo político que se le dio a la señora María del Pilar Hurtado, ex jefa del DAS de Colombia, que realmente es una cachetada a la sociedad civil panameña que tanto ha luchado por la defensa de los derechos humanos, y esta señora que es reconocida opresora, que es reconocida espía, que es reconocida violadora de derechos humanos en Colombia, en la hermana República de Colombia, ahora viene a ser asilada y recibida por el gobierno nacional como si fuera una héroe. Bueno, tienen derecho a protestar, ¿no? Tienen derecho. No cesa la polémica en Panamá por el asilo territorial que le concedió el gobierno de Panamá a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. El expresidente de ese país, Martín Torrijos, dijo que dicha decisión fue errada. Y tendrá en su momento el gobierno que dar una explicación mucho más allá de la que ha dado hasta el momento. Hay un plan orquestado por el expresidente Uribe para buscar que gente que lo puede vincular directamente se ponga por fuera del radio de acción de la justicia. Y es claro que ya lo había intentado con su primo, el ex senador Mario Uribe, lo hizo de una manera muy torpe en ese momento porque se intentó con una embajada, pero esta vez ya aprendieron la lección y lo han hecho de una manera supremamente meticulosa y con éxito, ¿no? Contravía. ¡Sí, señor! ¡Cómo no! ¡Pilar Hurtado se fugó! ¡Sí, señor! ¡Cómo no! ¡Pilar Hurtado se fugó! El 26 de septiembre se abre el proceso en la Fiscalía contra el senador Mario Uribe, primo del señor presidente. Y el 29 de septiembre, la doctora María del Pilar Hurtado, por instrucciones del doctor Bernardo Moreno, según ella misma nos lo manifestó, ordena que la doctora Marta Leal se desplace a la ciudad de Medellín y allí le entregan un sobre cerrado que tenía como destinatario al señor presidente. En un documento aportado por el ex subdirector de Fuentes Humanas, rotulado como Extensión de Felicitaciones, se lee que durante el año 2008 la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, le hizo saber a Romero y a otros funcionarios de ese organismo lo siguiente. Que el primero conoció los insumos entregados por ella en la mañana de ese día y que le habían gustado. Por lo tanto, ella nos felicitaba por esa actividad y que extendía la felicitación a quienes adelantaban la gestión y que se mantuviera el apoyo económico a las fuentes humanas para mantenerlas motivadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunica que ha analizado cuidadosamente la solicitud presentada por la señora María del Pilar Hurtado Afanador y las circunstancias de razonable temor por su seguridad personal que la han llevado a abandonar su país.
con el ánimo de contribuir a la estabilidad política, ha considerado favorablemente su petición, por lo que ha procedido a concederle asilo territorial en la República de Panamá. El presidente Uribe presentó una terna de turno, no fue elegido. El presidente Uribe, al no tener un fiscal de bolsillo, comienza a descubrir que su gran temor, establecido hace más de año y medio, quizás 2 años, empieza a convertirse en realidad. Las investigaciones en la Fiscalía General de la Nación, con un fiscal en provisionalidad, empiezan a dar los primeros resultados que son muy importantes, porque diferentes jefes de oficina del DAS empiezan a confesar los delitos que se cometieron. De manera especial empiezan a establecer una línea de acción entre los directores del DAS y el alto gobierno, y el alto gobierno tiene un nombre propio, se llama Presidencia de la República, y tiene también un nombre, tiene una personificación, y es nada más ni nada menos que Bernardo Moreno en su condición de secretario general de la Presidencia de la República. ¿Y por qué decimos eso? Porque a partir de ese direccionamiento de relaciones entre el DAS y Bernardo Moreno empieza la judicialización de la seguridad democrática. Sandra Karina Hernández solamente podía entregar los documentos a ellos. No los podía dejar ni con la secretaria ni con el asistente, y tiene infinidad de entradas a Palacio. Toda la inteligencia política que llevaba a cabo el DAS era enviada a Bernardo Moreno, no solo de la oposición, sino toda en general, porque según los directores del DAS, a él le interesaba tener un control político de todo lo que pasara en el país. María del Pilar y Jaime Polanco ordenaron en el primer semestre de 2008 que toda la información de la Corte se pasara a la Subdirección de Fuentes Humanas, para que allá la tuviera en una casa fachada que queda fuera del DAS. En esta información iban los dosieres y las hojas de vida de la Corte, y toda la información que tenía análisis sobre la Corte. La declaración de Gustavo Sierra confirma los seguimientos que ya habían revelado diferentes funcionarios del DAS, como el exdirector de inteligencia Fernando Tavares, quien ya fue condenado a 8 años de prisión por su autoría material en la cacería del DAS. Precisamente, el oficial retirado de la Armada le aseguró a la Fiscalía que en septiembre de 2007, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, lo invitó a un desayuno celebrado en el Metropolitan Club de Bogotá con nada más y nada menos el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, para hacerle unos requerimientos. El doctor Bernardo Moreno le manifiesta a la doctora María del Pilar Hurtado que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre 4 temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronel. La judicialización de la seguridad democrática tiene un impacto muy grande porque termina no solamente demostrando que existen vínculos cercanos entre las actividades ilícitas de la seguridad democrática, el DAS y la Presidencia de la República, sino de manera especial por un fallo producido por el Procurador General de la Nación en donde destituye a Bernardo Moreno y lo inhabilita durante 18 años para ejercer cualquier cargo público. Esa judicialización de la seguridad democrática termina también por darle mayor ímpetu al escándalo del DAS, por perjudicar mucho más la situación del presidente Uribe, que veía venir, que ya venía de pasar unas derrotas políticas muy difíciles y que ahora se enfrenta a un escenario completamente diferente. El escenario en estos momentos ya no es de derrota política, es de judicialización de la seguridad democrática. Con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por 18 años a María del Pilar Hurtado Afanador, Bernardo Moreno Villegas y Mario Alejandro Aranguren Rincón. Llegamos nosotros en este momento a una nueva realidad. Ya el tema no era simplemente de infiltraciones, ya no era un tema de pinchadas, ya no era de derrotas políticas. El tema hoy día en materia de judicialización de la seguridad democrática tiene un nombre propio, se llama María del Pilar Hurtado, porque de todos los directores del DAS
En estos momentos de situación conflictiva por las actividades ilícitas que adelantó el DAS, era la persona que gozaba de menos respaldo político dentro del gobierno del presidente Uribe y dentro del entorno político nacional colombiano. Es una persona que ante las diferentes órdenes que aparentemente recibió del alto gobierno puede salir comprometida, estaba a puertas de tener una orden de captura dictada por la Fiscalía General de la Nación y muy seguramente acorralada en el sentido de que las pruebas que hemos empezado a conocer en Colombia le iban a llevar a una condena muy fuerte. En esos momentos el presidente Uribe hace una tercera apuesta y esa apuesta consiste en garantizar que esos eslabones que pueden comprometer a su gobierno, llamémoslo seguridad democrática, tuvieran la posibilidad no de afrontar un juicio justo, sino de salir del país protegidos por una figura que amparara no solamente las actividades ilícitas que aparentemente se realizaban en Colombia, sino de manera especial algo, el prestigio, la popularidad del presidente Uribe. Por eso empezamos a ver cómo diferentes actores importantes, no Bernardo Moreno, pero sí otros actores, empiezan a buscar, a tocar puertas de asilo para poder garantizar su integridad judicial, la impunidad de los actos que cometieron y de manera especial la popularidad del presidente. María del Pilar Hurtado termina solicitando un asilo en Panamá, el cual fue concedido hace muy pocos días en unas declaraciones realizadas por el presidente Martinelli que dejan más dudas sobre la legalidad del otorgamiento del asilo que aspectos que garanticen la veracidad del cuento de María del Pilar Hurtado. De otro lado, hace 2 o 3 días tuvimos la oportunidad de conocer de boca del vocero oficial de la presidencia de Laura Chinchilla en Costa Rica que el exministro y ex embajador en Italia, Sabas Pretel de la Vega, igualmente tocó puertas para buscar un asilo y una protección especial para él. En estos momentos lo que vemos es que diferentes alfiles del uribismo vinculados con la seguridad democrática muy seguramente se han movido en diferentes escenarios de la mano del presidente Uribe para poder garantizar su asilo, pero el escándalo ha sido tan fuerte que difícilmente en estos momentos existe un país en América Latina o en el mundo que esté dispuesto a darle un manto de impunidad a las actividades de la seguridad democrática. María del Pilar Hurtado pidió asilo político en Panamá. La exdirectora del DAS está salpicada por las chuzadas y seguimientos ilegales. Menciona que 6 más encartados pudieran hacerlo. 6 exfuncionarios relacionados con las chuzadas y seguimientos ilegales del DAS seguirían ejemplo de la exdirectora del organismo María del Pilar Hurtado. Estarían gestionando asilo político en el exterior. La canciller colombiana María Ángela Holguín anunció una posible nota de protesta a Panamá por otorgar asilo político a la exdirectora del DAS. Queremos que los otros países estén claros en que para nosotros pues no es algo que nos parezca normal que en estas circunstancias se esté dando asilo ni se utilice a la figura del asilo para evadir la justicia. Bueno, aquí es la pregunta al fiscal, si va a dejar que todas estas personas se fuguen como lo ha hecho hoy la señora Hurtado y si no va a producir las medidas de aseguramiento y los otros procedimientos que están bajo sus atributos para que pueda evitarse que uno de los procesos más importantes de investigación y de justicia pues avance. Esa es la situación. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. A pesar de las pruebas de la denuncia de mi padre y pruebas de otras personas, Eudaldo Díaz, El precio de la verdad, Morris Producciones, Canal 1, RTVC, Bogotá. Es una investigación exhaustiva que buscó las imágenes apropiadas y los testimonios relevantes de un caso de parapolítica en el que estuvieron involucrados funcionarios públicos, algunos de los cuales han sido ya condenados por la justicia. La crónica recupera un caso sintomático dentro de la política y la justicia colombiana, con una perspectiva coherente, con una narración ágil y sobre la base de una investigación sólida. Contravía.